Muy bien, chicos, vamos a empezar. Y a manera de introducción a la clase de curso de religión, ya vamos a ver una historia muy conocida. Yo sé que muchos de ustedes de repente la han visto en las versiones de dibujos tal vez, u otros tal vez en películas, ya, de las cuales también para estos tiempos también nos enseñan una gran lección. Ya, no, me refiero a la historia de Noé y el diluvio. Ah, sí, profesor, sí, sí, lo he visto. Noé y el diluvio. Ya. Eso ocurrió, chicos, ya, eso fue antes de Cristo, antes de la llegada de Cristo a la tierra, ya, en el otro, según la línea temporal, se divide, ¿no? Después de Cristo y antes de Cristo, ¿no? Antes y después, ya, hace muchos años atrás. Ya, cuando en esos tiempos todavía podían vivir muchos años. Las personas, esos tipos vivían de 700, 800, 900 años vivían, ¿ya? En aquel entonces, ¿ya? Muy bien. Ahora, listo. Ujú. Noé y el diluvio. Ya. Solamente voy a tomar una parte, ya que esta es una historia un poco larga, por decir así, ya que vamos a comenzar desde que Noé construye el arca. Es aquí en la Biblia, nos dirigimos hacia el libro de Génesis, capítulo 6, de versículos del 9 al 22. Dice, Noé construye el arca. Ya. Dice lo siguiente, estas son las generaciones de Noé. Dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Dice, con Dios caminó Noé. Ya, ahora voy a explicar esa parte. Ya. Dice que aquel entonces, dice que la maldad, dice que era tan grande en la tierra que Dios, dice, por esa razón, Dios decide destruir el mundo con un diluvio. ¿Ya? Pero no todos en ese tiempo eran hombres malvados, no todos eran malos. Existió Noé, un varón que se llamaba, ¿cómo se llama Noé? Que dice que era perfecto en sus generaciones. Era, dice, un varón justo. Dice, con Dios caminó Noé. En otras palabras, que siempre, cada vez que Noé, donde el lugar que iba, siempre Dios estaba con él, le acompañaba. ¿Ya? Aunque no lo veía, pero en este caso, Dios estaba ahí con él. Espíritu, ¿no? Muy bien. Dice, en el versículo 10 dice lo siguiente, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Tuvo 3 hijos. ¿Ya? Luego dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. O sea, como le dije, ¿no? Había mucha gente mala que hacía cosas muy malas, pero tanto era así la maldad en todo el mundo, dice, que se corrompió, dice, la tierra. Delante de Dios, Profesor, ¿qué corrompió? quiere decir en otras palabras que estaban haciendo lo malo, estaban haciendo cosas malas. O sea, de lo que eran buenos, se volvieron malos. Hacían Sí, muchas. sí he visto que que la gente siempre se peleaban, estaban robando también a veces. Ah, claro, exacto. Hacían todo tipo de cosas que no agradaban a Dios. O sea, había muchas peleas, pleitos, robos, asesinatos, o sea, hacían de todo. Prácticamente por eso la tierra en ese entonces se había corrompido. Tanto era la maldad que, por eso aquí, ahora vamos a ver el versículo 13, dice, y he aquí que estaba corrompida, dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, los hombres, ¿no? Se habían corrompido, o sea, se habían apartado del camino correcto. Estaban haciendo lo malo. Luego en el versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, le dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos.
y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y ahí es donde acá ahora Dios le va a enviar a Noé a realizar una tarea. Y aquí dice lo siguiente. Dice Dios, hazte un arca de madera de gofer, un arca. Harás aposentos en el arca y las calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ya, muy bien. Ya, mira, chicos. Aquí, mira, figura el material que Noé va a usar, que, bueno, por parte de Dios que le dice, la madera de gofer. ¿Ya? Es una madera también antigua, sin embargo, ¿ya? Aquí figura la materia prima principal, la madera, ¿ya? Principal, junto con también la brea. ¿Ya? Ahora, dice, mira, según estaba investigando, ya, esa madera de gofer, dice que era una madera muy especial en aquel entonces, ¿ya? Tal vez de repente, ahora ya de repente dicen que el gofer de aquel entonces es lo que se conoce hoy en día con el nombre de la madera, el árbol de ciprés, que era una madera muy buena también para la construcción de barcas o de barcos, ¿no? Se usaba bastante esa madera en aquel entonces. Ya, por esa razón, Dios escogió esa madera para la construcción del arca, ¿no? Y Noé, obediente, obedeció, ¿no? La orden de Dios. Luego dice, harás aposentos, o sea, ¿qué quiere decir? Para que puedan vivir, aposentos, o cuartos, aposentos, como pequeñas casitas, por así decir, ¿no? Para que de esa manera puedan entrar, ¿no? Ya. Y dice, calafatearás con brea. Ya. Ahora, cuando dices esta manera calafatearás con brea, quiere decir que con la ayuda de la brea vas a bañarlo, ¿no? Todo así la barca. Ya, ahora, ¿por qué razón? Si es posible en la parte de afuera más que nada. La parte de adentro también, pero más que nada es afuera. Ahora lo voy a explicar por qué. Con brea por dentro y por fuera. Ya. Ahora, ¿por qué? Ya. Como Dios ya va a enviar, pues yo he enviado un diluvio, cuyo diluvio iba a durar 40 días y 40 noches. Al caer la lluvia sobre el arca, iba a humedecer. Pues sin embargo, si antes de eso no lo han pasado con brea, y con la ayuda de la brea, ese líquido, las gotas, la lluvia, no va a pasar por dentro del arca, ¿ya? Para que eviten una filtración y así evitar que el arca se hunda, ¿ya? Por esa razón, dijo, vas a calafatearás con brea por dentro y por fuera, ¿ya? Para que así no entre el agua, ¿ya? Ahora, otro detalle muy importante aquí también, mira, vemos que, ¿saben ustedes que la brea, o sea, no escucha la brea? ¿Ustedes han visto, saben lo que es brea, chicos? ¿Han visto por ese caso o saben de lo que hablo? No, no sé qué es brea. Ya, miren chicos, ustedes por si acaso, cuando de repente en de la zona donde viven, antes que hagan pistas, no sé si habrán visto que lo pasan con algo negro. Echan algo negro, ajá, y luego después comienzan a asfaltar, traen otra máquina y comienzan a asfaltar, construyen la pista. ¿No? Ajá, algo así, ¿no? Sí, sí he visto, profesor. No, eso es lo que lo colocan primero para que, en este caso, Profesor, yo también lo he visto. ha visto ya, muy bien. Ajá. Eso es lo que arrojan primero antes de hacer la pista. Eso de ahí es brea. Lo arrojan más que nada porque también así, para que eviten también la filtración. Eso viene a ser la brea. Y sabemos muy bien, chicos, que la brea también es un derivado del petróleo, al igual que la gasolina, ¿no? Son derivados, ¿no? De combustible. Ya, pero ahora, profesor, me dirán de repente usted, profe, en ese tiempo entonces ya había esto, ya había petróleo. Ya. En este caso dice, bueno, según también he estado investigando, ya que si nos podemos a pensar de repente un poco más, digamos, vamos más allá, dice que el petróleo es el resultado en este caso de la tierra, de los restos fósiles, dice que de ahí se extrae el petróleo, ¿no? Con el pasar de los años, ¿no? De ahí se extrae el petróleo de debajo de la tierra.
Ya, pero cuando ha pasado tantos años, o sea, en este caso, de los seres vivos que han muerto, que han sido enterrados, en ese caso del diluvio, no me refiero, ¿no? Dice que ahí se extrae el petróleo, pero para eso también es un proceso de largos años. Ya. Ahora, pero profe, entonces ya había petróleo en aquel entonces. Bueno, en este caso, según las investigaciones que realicé, dicen que ese entonces dice que había yacimientos de petróleo de brea, perdón. De brea. Son yacimientos de petróleo. ¿Qué son yacimientos? Ya. Miren chicos, un yacimiento quiere decir en estas palabras, que en otras palabras viene a ser un lugar donde encuentras, digamos, una determinada, o algo así, algo determinado. Por ejemplo, si me refiero a yacimiento de brea, me refiero a ver, iban a un lugar y en ese lugar había como una especie de un pequeño lago, así, como una poza, por decir así, y en esa poza había brea, y ahí sacaban, ¿ya? Mm, Ahí extraían la brea. No quiere decir que tenían que cavar, no, sino había como una especie de un lago pequeño, así, por decir así, entraba, sacaba. A eso lo llamamos yacimientos, ¿ya? mm, Dice que eso entonces dice que así encontraban, ¿ya? Dice así la brea, fácilmente la encontraban, dice. Que según las investigaciones que hice, ¿no? Porque de ahí deriva, pues, ¿no? La brea. ¿Ya? Y saben que es color negro, ¿no? Al igual que el petróleo. Ya, muy bien. Versículo 15 dice, y de esta manera, dice, de esta forma o de esta manera, dice, la harás. Y aquí justamente vienen las medidas del arca. Mira, miren las medidas. Dice, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Ya, ahora miren chicos, vamos ahí. Así como el año pasado creo que les enseñé acerca del sistema en este caso había un sistema monetario en los tiempos de Jesús, en ese entonces también había, aparte de haber sistema monetario, ¿ya? También había un sistema de medida, ¿ya? En este caso, el sistema de medida que en el Antiguo Testamento habla más de codos. Aquí justamente también Dios le habla de codos, no le dice metros, ¿cierto? No le dice tantos metros, tantos kilómetros, por así decir, no, dice metros, dice codos, perdón. ¿Ya? Y según el sistema en este caso de aquel entonces, cada codo, o sea, de aquí que dice que vaya de acá hasta la punta en este caso hasta el dedo medio, ¿no? ¿Viste? Más o menos, medía algo de 45 centímetros. ¿Ya? Eso iba a ser la medida, en este caso, del arca, ¿no? Todo equivalía a 45 centímetros. ¿Ya? Ahora, y aquí se le sigue dando también las medidas también de los otros lados. ¿Ya? De 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. ¿Ya? Esas son las medidas que Dios le dio a Noé para que construya el arca. Luego le sigue diciendo, le está dando instrucciones más a Noé. Dice, una ventana, dice, harás al arca. Una ventana. No va a ser una ventana pequeñita, va a ser una ventana grande también. Dice, y la acabarás a un codo de elevación. También le sigue dando otra indicación. Por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Ya, aquí quiere decir que el arca tenía, ¿cuántos pisos? A ver, mire, dice, mire, le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Cuántos pisos tenía el arca? ¿qué es? 3, ¿cierto? Porque Sí. el piso bajo viene a ser el primer piso. Profe. Ya, 3 pisos. El arca constaba de 3 pisos. El piso bajo, que viene a ser el primer piso, segundo y tercero, ¿no? Piso segundo, piso tercero. 3 pisos, el arca. Ya, muy bien. Dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne, o sea, todo ser viviente, todo humano.
en que haya espíritu, dice, de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Ya, Dios había decidido destruir la tierra por causa de la maldad del hombre. Yo destruirlo por eso a través de un diluvio. ¿Ya? Dice, más, dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En otras palabras, ya. ¿Cuántos hijos tenía Noé? 3. Tenía tres, ¿no? Sem, Can y Jafet. Ya. Sí, tres hijos, ya. De esos hijos, cada uno de sus hijos tenían sus esposas. Ya. Y acá la dice, mira, y entrarás en el arca tú, o sea, Noé, ¿no? Tus hijos, dice, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. O sea, en total, ¿cuántos entraron? Además, ahora mira, chicos, a ver, dice aquí. Entrarás en el arca tú. ¿Cuántos? 6. A ver, sumen bien, chicos, sumen bien. A ver, miren. Dice que entrarás en el arca tú, o sea, está hablando de Noé. Entrarían 8. 8, exacto, miren. Tú, o sea, Noé. Tus hijos, que son 3, ya son con Noé, son 4. La esposa de Noé, serían 5. Y las mujeres de sus hijos, que son 3, ¿no? 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? En total entraron 8. 8. 8 al arca. 8 nomás se salvaron. Bueno, aparte con los animales también, ¿no? De ahí viene, ¿no? Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, dice, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Aquí le dice a Noé que escoja. Que escoja, en este caso, ya saben, cada especie, dos de cada especie, vas a hacer entrar al arca. 2 de cada especie. O sea, si había un león, ¿no? O así, había otro, jirafa, ¿no? Y así entraron, dice, 2 de cada especie. Mientras en el arca. Para que tengan vida contigo, dice. Macho y hembra serán. Ya. Y así, dice, ¿no? Que van a entrar. Luego dice, de las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie. De todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que luego del diluvio, nuevamente, claro, obviamente iban a poblar otra vez la tierra, ¿no? Con los hijos de Noé. Y esos animales también, otra vez también iba a ser el proceso, ¿no? También iban a reproducirse y nuevamente también iban a llenar también la tierra, ¿no? Mientras que en este caso Dios acabó con la vida de los malvados, de los hombres malvados de aquel entonces, ¿no? Para que así se conserve en ese caso la especie de animales también, ¿no? No solamente la especie del hombre también. Ya, dice, de las aves según su especie. Aquí también dejó entrar también aves, no solamente fueron ahí animales de tierra, sino también aves. Y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, obviamente, ¿no? Iban a estar, chicos, 40 días, 40 noches, ¿no? Y los animales también van a necesitar también su alimento. Por esa razón acá le dice, ¿no? Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Y servirá de sustento para ti y para ellos. O sea, también Noé tenía que almacenar también su comida, ¿ya? Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Muy bien. Ok, a manera resumida, ¿ya? Aquí le voy a explicar también algo breve de cómo sucedió todo, algo breve. Ya he puesto GIFs animados.
Profesor, antes había policía también. No, no había policía. Eso lo he puesto como una referencia, como decir así. Algo referente, no, pero no había policías. Pero sí había personas que eran como tipo policías, pero no eran policías, ¿no? Que también ponían orden, pero sin embargo también, a pesar de eso también, esos que ponían orden también eran malvados, ¿ya? Por esa razón no había ni un justo, solamente Noé. Noé, digamos, era el que vivía pacíficamente, era justo, obediente a Dios. Los demás eran muy corrompidos, ¿ya? Muy malos. Eran hombres muy malos en realidad. Así, ya. Chicos, miren, ¿cómo se llama? A causa de como el Zoom se había cortado, se me cerró mi cuenta, por esa razón en este momento no va a ser ilimitado. Mira, voy a crear otro, ¿cómo se llama? Otro link y se lo voy a enviar ahorita al grupo ya para que se unan, ¿ya? ¿Ya? Ya, ¿Listo? profesor. Ya, me esperan, ¿ya? Un momentito, para explicar lo que falta, ¿ya? Ahorita les envío un nuevo link. Ya, un momento voy a finalizar, ¿ya? Todavía estamos a la hora todavía. ¿Ya?